Fue un tanto complejo. A mí me gustaba el tema de los ingenios cubanos, de la esclavitud en Cuba, y estuve investigando incluso. Ah, ya había mucho escrito, pero además se publicó una buena novela sobre eso, o sea que dejé de lado eso. Pero sin embargo me gustó, quise guardar uno de los personajes, ¿no? Una esclava negra que se hace libertad. Y entonces el tema de la música siempre ha estado muy ligada a la esclavitud, era la forma de expresión de todos los esclavos, ¿no? Y a través de ello pues decidí llevar esta música, ese esclavo, todo esto pues a lo que es el origen del flamenco en España, ¿no? O sea, lo que es la fusión de la música negra, la fusión de la música de ida y vuelta con la música tradicional española, con la música gitana, y ya venía además, digamos, fusionada o caracterizada por la música morisca, ¿no? Bien, sobre ese planteamiento tuve que elegí los gitanos, evidentemente hablar de flamenco es hablar de la comunidad gitana, y a partir de ahí pues fui desarrollando la novela. No es que cueste, lo que siempre tienes miedo de que realmente no sepas desarrollarlo, ¿no? No sepas o no llegues realmente a, a expresar los sentimientos que puede expresar una mujer, ¿no? Pero bueno, mi editora es mujer, mi mujer es mujer, ¿no? O sea que son las que leen y corrigen los libros, el libro, y yo creo que sí que lo hemos conseguido. Puede llegar a serlo, sí, es la conjunción de muchas cosas, ¿no? El hecho de que sean protagonistas mujeres, la temática de la novela, ¿no? Que es el baile, que es la música, que es el cante, que es la hondura, la profundidad de ese cante, sí, probablemente sí. Comprándolo todo, y cuando digo todo es todo, porque sobre los gitanos hay poco. Sobre los gitanos hay poco escrito. La comunidad gitana es una comunidad que no tiene tradición escrita, o sea que todo lo que desarrollan ha sido siempre verbal, la transmisión de su cultura es siempre verbal, por lo tanto es muy difícil llegar a conocer la cultura gitana a través de ellos mismos por medios escritos. Sin embargo, hombre, existen algunos estudios, algunos españoles y algunos europeos que pueden ser asimilables a la vida de los gitanos en España. Es la forma, sobre todo cuando estás hablando del siglo XVIII, ¿no? En la mano de Fátima sí tenía un interés específico en desarrollar la situación de la comunidad morisca, ¿no? Aquí ha sido necesario, no ha sido interés, ¿no? O sea, aquí he elegido la comunidad gitana, ¿no? Insisto, si hablas de flamenco, si hablas de cante jondo, si hablas de Andalucía, si hablas de esa fusión, hay que irse hay que irse a los gitanos, ¿no? Entonces el objetivo no era tanto desarrollar esa represión gitana, pero sí que se ha dado el caso, ¿no? Porque en el siglo XVIII pues, se produjo esa persecución, ¿no? Contra la comunidad gitana y ese intento de exterminio de la raza gitana, que no se consiguió nunca. El flamenco como tal es incluso más tardío, el flamenco como tal lo podemos poner en el siglo XIX, aquí los autores hablan del preflamenco, ¿no? Flamenco se define como flamenco cuando ya los palos están ya muy estereotipados, o sea, cuando los cantes ya son regulares y son ortodoxos. Aquí todavía no hemos llegado a esa situación, ¿no? Y se habla de preflamenco. Bueno, a través de ese preflamenco pues se llegó, fue desarrollándose hasta llegar al flamenco en el siglo XIX. Pero sí que es entonces realmente cuando se produce la fusión, ¿no? Quizá incluso un poco antes, ¿no? Porque la esclavitud, sobre todo en Sevilla, es anterior al siglo XVIII. En el XVIII quedaba una comunidad negra, pero era una comunidad más pobre, era una comunidad que era la residual de todos aquellos esclavos que hubo en la época de apogeo de Sevilla, ¿no? La comunidad morisca indudablemente fue expulsada mucho antes, por lo tanto toda esta fusión pues se va produciendo probablemente años antes, ¿no? Yo la desarrollo en el 18, que
bien, son los cantos de ida y vuelta, es lo que se llama la música de ida y vuelta, ¿no? La música que va a Cuba o que va a los dominios españoles en Sudamérica y la que vuelve a España. Es bastante sorprendente. Yo no creo que fuera tolerancia, ¿no? Era pasotismo, o sea, no les importaban los gitanos, ¿eh? No era una comunidad que les molestase. Probablemente igual sí que les molestaba, ¿no? Pero así como con los moriscos, con los musulmanes, pues sí que se ensañaron, con los judíos evidentemente se ensañó la Inquisición. Con los gitanos no, con los gitanos poco. Son contados los casos de gitanos que son juzgados por la Inquisición y generalmente pues son las gitanas estas que leen la mano o que hacían magia o que decían que hacían magia, ¿no? No se preocuparon mucho de ellos. En el momento de la detención sí que era necesario, como en España en la época, pues el permiso de la jerarquía eclesiástica y bueno, los gitanos pues dentro de ese proceso de asimilación no de asimilación, de adaptación al entorno, pues a raíz de la detención pues yo creo que se volcaron, ¿no? en la comunidad cristiana y entonces fue cuando pocos años después, ¿no? de que los detuvieran masivamente fue cuando crearon la cofradía de los gitanos, la famosa cofradía de los gitanos de Sevilla, ¿no? Bien, ahí fue cuando decidieron entonces que si querían sobrevivir tenían que estar a bien con la Iglesia. Sí, el contrabando de tabaco. Bueno, había contrabando de todo en aquella época, ¿no? Pero sobre todo de tabaco. El tabaco era un producto estancado, ¿no? Era un producto en el que el rey pues apretaba mucho en cuanto a impuestos y en cuanto a coste, ¿no? Y los sacerdotes o la Iglesia sostenía la opinión de que ellos no tenían por qué pagar impuestos, ¿no? Entonces eso les llevaba a burlar constantemente el estanco de tabaco y son numerosísimos los ejemplos de sacerdotes de comunidades enteras incluso que bueno pues en los conventos que se cultivaba tabaco a escondidas, la afición del tabaco era tal que el Papa incluso tuvo que prohibir que en el momento de oficiar la misa se sorbiera tabaco, ¿no? Porque los curas iban esnifando tabaco mientras hacían misa, ¿no? Y participaban muy activamente en el contrabando de tabaco. De eso los datos son extensísimos. Vamos a ver, si algo funciona no lo toques, eso es una máxima de la vida, no solo bueno, de la literatura, de todo, ¿no? Lo que funcione déjalo ahí, que está bien, ¿no? A mí me gusta escribir, me gusta estudiar y me gusta desarrollar novela histórica, la editorial está encantada y el público en principio le gusta también, o sea que mejor no menearlo esto.